Apocalipsis 3:3 dice: acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En este programa estudiaremos el mensaje completo que Yeshua envió a la iglesia de Sardis. Bienvenidos. Liliana, ¿cómo estás? Te saludamos desde México. Un saludo muy especial para todos, esperando que la bendición del Padre esté sobre ustedes. Bien, seguimos con este tema tan interesante. ¿Por qué Yeshua le dice a la iglesia de Sardis que si no velan, entonces él vendrá como ladrón? Ese Gerardo, es un tema que definitivamente nos debe a nosotros como sacudir, sobre todo en este tiempo, porque nosotros nos acostumbramos a esa frase, que Yeshua viene como ladrón en la noche. Entonces, cuando nos dice Yeshua, cuando le dice Yeshua a la iglesia de Sardis, que si no vela vendrá como ladrón, ahí hay una diferencia grande con lo que hemos venido pensando tradicionalmente, que simplemente él aparece como ladrón para todos. Pero vamos a analizar el texto. Y en el análisis del texto vamos a aprender muchas cosas. Ese mensaje a la iglesia de Sardis comienza como siempre, con una descripción de Yeshua. La descripción de Yeshua, recuerden que la tenemos que unir al mensaje porque tiene que ver muy profundamente. Aquí nos dice: escribe al ángel de la congregación en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿De qué se tratan esos 7 espíritus de Dios? ¿De qué nos está hablando Yeshua cuando nos dice que tiene los 7 espíritus de Dios? Recordemos que esta iglesia de Sardis, ya después del tiempo de la Reforma, hace parte ya de esa búsqueda del remanente, el remanente que va a venir ya al final de los tiempos. Cuando nosotros estamos viendo que Yeshua se está revelando como el que tiene los 7 espíritus de Dios, pues nos está llevando directamente a su naturaleza divina. Nos está llevando a Isaías 11:1, donde nos dice la palabra que una vara saldría del tronco de Isaí y un vástago retoñaría de sus raíces. Y reposa, que es Yeshua, y dice: y sobre Yeshua reposará el espíritu de Yahweh, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Eterno. Y nos sigue diciendo la profecía: le hará entender diligentemente en el temor del Eterno. Fíjense, acá él nos está hablando, cuando se identifica con los 7 espíritus, nos está llevando a ese texto de Isaías para que aprendamos no solamente que Él es divino, sino que Él nos va a enseñar del temor del Eterno y no va a juzgar según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que escucha en sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Esto, cuando nosotros ponemos como en contexto los textos de las escrituras, encontramos un mensaje profundo. Yeshua está diciendo, cuando se identifica como el que tiene los 7 espíritus, recuerden el temor de Yahweh, recuerden que yo vengo, a mí no me tienen que contar, yo conozco los corazones, yo conozco el corazón de cada uno de ustedes. Y dice que al final de esa profecía, dice que él irá a la tierra con la vara de su boca y matará con el espíritu de sus labios al impío. Terminamos la amonestación a la iglesia de Tiatira, la iglesia anterior, hablando precisamente de esto, que Yeshua está diciendo que él nos
lleva a nosotros a compartir con Él ese reinado en el milenio, pero que Él va a destruir a todos esos que hoy se oponen. Entonces, cuando ya sabemos que Yeshua nos está recordando esto en su identidad y empezamos a ver el tema de la aprobación a la iglesia de Sardis, encontramos lo siguiente. Dice Yeshua, yo conozco tus obras. Recuerdan, acabamos de ver en Isaías, a mí no me tienen que contar la historia. Yo conozco las obras de cada uno de nosotros. Yeshua, esto es importante en este mensaje. Yeshua conoce hasta el último de los pensamientos nuestros. Podemos estar pensando maldad y no decírselo a nadie. No importa que lo callemos. Yeshua lo conoce. Lo que hagamos en secreto, Yeshua lo conoce. Y esto es importante para que nosotros despertemos y nos pongamos en obediencia. Entonces sigue diciendo, conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Por qué? ¿Por qué dice que vives pero estás muerto? Aquí viene otro punto importante de reflexionar. La palabra nos dice muy claro en Levítico 18:5, nos dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá por ellas. ¿Qué significa esto? Que una persona puede decir, yo creo en Yeshua, yo creo en Jesús, y aparentemente estar bien, pero si no está en obediencia, está vivo, pero está muerto espiritualmente. La Torah es palabra de vida. Cuando nosotros ahora estamos regresando a la Torah, nosotros estamos regresando precisamente a la vida. Si ustedes recuerdan las enseñanzas que ya hemos dado, que ustedes pueden encontrar acá en el canal o en el app, ustedes pueden encontrar las enseñanzas de los huesos secos. Recuerden que eso pasa, esa es una profecía para el final, cuando el Eterno soplaría su Espíritu Santo, lo hace a través del profeta Ezequiel, y los huesos secos vuelven a la vida. Eso hicimos nosotros escuchamos el llamado del Eterno y volvimos como a la vida, ese hijo pródigo que un día volvió en sí y volvimos y dijimos, tenemos que ir a la casa del Padre, tenemos ya a Yeshua, pero tenemos que aprender la Torah porque es parte de la restauración. Por eso dice entonces, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Esta es la clave. Si nosotros, Él está en este tiempo de restauración llamando a que conozcamos la Torah, a que lo veamos a Él cumpliendo la Torah. Y una de las cosas que aprendimos cuáles son cuando volvemos a la Torah, las fiestas ordenadas en Levítico 23. Fiestas que Yeshua cumplió literalmente en todas las fiestas de primavera y que va a cumplir literalmente en las fiestas de otoño con su regreso. Entonces, volvamos acá. Si yo ya entiendo ahora que yo necesito conocer las fiestas, devolvamos hasta el verso 3 y miren cómo conectamos todas estas palabras. Acuérdate de lo que has recibido y oído. ¿Qué oímos ahora? El llamado del Padre a volver a la Torah. ¿Qué recibimos? La Torah ahora. Volvimos de la muerte a la vida. Y dice, guárdalo y arrepiéntete, porque si no velas, es decir, si tú no aprendes las fiestas en orden, entonces el día de mi regreso, dice Yeshua, le va a sorprender como ladrón en la noche. ¿Cómo podemos corroborar que de esto está hablando realmente Yeshua? Cuando nosotros leemos con mucha atención, que ya también lo hicimos en programas anteriores, Primera de Tesalónica 5.1, Primero de Tesalonicenses 5.1, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, dice Pablo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche.
que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, les dice Pablo, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Cuál es la conclusión de todas estas palabras? Los tiempos y las ocasiones que son las fiestas del Eterno, los Moadim, las fiestas ordenadas en Levítico 23. Cuando yo conozco la fiesta, cada año, cada que llega la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, cada que llega esa fecha, yo estoy siempre alerta, como estaban las vírgenes que eran prudentes. Estamos alerta en ese día de Yom Teruah porque en ese año pudiera ser que Yeshua regresara. Porque recuerden, nadie sabe el día ni la hora. Pero ¿qué pasa con los que hoy se niegan a aceptar las fiestas del Eterno cumplidas por Yeshua? Que no saben el día que Él va a regresar y entonces ese día lo va a sorprender como ladrón. En otras palabras, Yeshua le está diciendo a Sardis, ustedes al final, ya cuando yo vaya a regresar, ustedes ya tuvieron la oportunidad de conocer los días de las fiestas. Si ustedes no las están guardando y yo los sorprendo como ladrón en la noche, ustedes no van a estar preparados, ustedes no van a saber. Por eso Pablo les decía, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ahora, fíjense, el texto se nos sigue diciendo en el verso 4, Apocalipsis 3:4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado las vestiduras, se andarán conmigo en vestiduras blancas porque son fieles y son dignos. ¿Quiénes son? ¿De quién está hablando ahí Yeshua? ¿Quiénes vamos a caminar con él en el milenio? Los que estemos en obediencia a la Torah, en obediencia a la palabra. Por eso vamos a tener esas vestiduras blancas, que significa que la obediencia a los mandamientos. Apocalipsis 22:14, por ejemplo, nos dice, bienaventurados los que lavan las ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Así como lo leemos, pareciera no tener sentido, pero si ustedes se fijan en el original en griego o en las Biblias de estudio, que hay una alerta al pie de página, dice que lo que dice allí realmente es bienaventurados o bendecidos los que guardan los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. Fíjense que en Juan 20:12, los ángeles se presentan con vestiduras blancas. En Apocalipsis 6:9 también están los ángeles con vestiduras blancas y están también los que mueren a causa de los mártires de la gran tribulación. ¿Por qué tienen las vestiduras blancas? Porque escucharon el llamado del Padre para regresar a la Torá, para aprender los mandamientos ya completos y han caminado en obediencia. Entonces, ahí es cuando entendemos por completo el mensaje. Bien, Liliana. Yeshua está dando como promesa a Sardis que no borrará el nombre del libro de la vida. ¿Cómo entendemos esta promesa? Exacto, fíjese, el tema que tiene aquí Yeshua está absolutamente claro en este tiempo. Él nos sigue diciendo, nos va a hablar ahora del libro de la vida. ¿Qué es el libro de la vida? ¿Por qué no lo menciona en este momento? Vamos a la promesa, verso 5. Nos dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Ya vimos, las vestiduras blancas es la obediencia a los mandamientos. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Fíjense todos estos puntos que son muy interesantes. ¿Qué es el libro de la vida? Nosotros estamos de pronto acostumbrados a pensar que el libro de la vida es relacionado solo desde el tiempo de Yeshua, porque nosotros, eso sí lo hemos aprendido, que cuando nosotros recibimos a Yeshua en nuestro corazón, nuestro nombre es colocado allí en el libro de la vida del Cordero. Entonces nosotros ese concepto, digamos que lo entendemos. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros volvemos a la Torá,
nosotros nos encontramos con que Moisés, por ejemplo, estaba muy familiarizado con el tema del libro de la vida. ¿En dónde encontramos eso? Lo encontramos en Éxodo 32. Usted lo puede ir a leer ahí en su Biblia. Puede ir a leer el texto cuando ya se está hablando del pecado, del becerro de oro y todo. Recuerden el pueblo de Israel, porque Moisés no regresaba de la presencia del Padre. Ellos hacen el becerro de oro y cometen ese pecado abominable contra el Eterno. Nos dice la palabra en Éxodo 32:31. Entonces volvió Moisés al Eterno y le dijo: te ruego pues que este pueblo que ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y le dice Moisés: y si no, por favor, quítame ahora mismo del libro de la vida en donde me has escrito. O sea, el mismo Moisés ya conocía el libro de la vida, y el Eterno le respondió a Moisés: el que pecare contra mí, a ese quitaré yo de mi libro. O sea, esto es claro. Cuando el Padre nos anota a nosotros en el libro de la vida, cuando nosotros recibimos a Yeshua. ¿Por qué a nosotros? Porque nosotros éramos gentiles, porque nosotros estábamos por fuera de las promesas, por fuera del pacto. Cuando recibimos a Yeshua, nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Pero cuando dejamos de la obediencia, no importa que sigamos creyendo en el Eterno o diciendo creer en el Eterno, sino que cuando nosotros nos salimos de la obediencia, el Padre nos puede borrar del libro de la vida. O sea, esto es algo que tiene una trascendencia que vamos a verla en este momento. Fíjese, entonces, en este texto de Éxodo 32 vemos a Moisés hablando del libro de la vida. Pero cuando nosotros ya venimos acá a los tiempos finales y sobre todo al tiempo de ya con Yeshua, encontramos, por ejemplo, en este momento, que es el tema de este programa, que dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, en obediencia nuestro nombre permanecerá allí. En Apocalipsis 13:7, que nos habla también de todos la guerra contra los santos, que se le dio autoridad, dice, y se le dio autoridad a la bestia, dice, sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron. Aquí está hablando de la bestia, pero dice que quienes van a adorar a la bestia, los que no tienen escrito su nombre en el libro de la vida del Cordero. Muchos serán engañados, muchos creyentes que no están en obediencia serán engañados, porque el enemigo es muy astuto y muchos hoy lo estamos viendo, que muchos están detrás del sistema de la bestia sin saber o diciéndose creyentes y sin saber el camino que están siguiendo. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento de la palabra de Dios, donde nos muestra cuál es el camino, cuál es la obediencia que nosotros debemos seguir. Entonces, por eso dice en este texto de Apocalipsis 13, cuando habla de la bestia, dice que la adoraron los moradores de la tierra que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. También en Apocalipsis 17, cuando nos está hablando de la gran ramera, cuando nosotros estamos ya viendo esa destrucción de la gran Babilonia, encontramos este concepto. Dice, y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. ¿Quiénes van a asombrarse y a seguir con mucha pasión a la bestia? Todos los que no tienen el nombre escrito en el libro de la vida. Aunque, como les digo, aunque se digan creyentes, esto a nosotros nos tiene que mover a obediencia. Es que hoy se ha puesto como tan
como con tanta laxitud el mensaje, que pareciera que no necesitamos sino ir un momento a la iglesia y disfrutamos allí, estamos en la alabanza y con los hermanos, y escuchamos el mensaje y nos volvemos a ir y hasta la próxima semana. Se ha perdido ese contacto con la palabra, esa búsqueda de verdad, de obediencia, de saber que cada acción que yo realizo en el día a día, desde la mañana hasta la noche, aun cuando descanse, que toda mi vida esté en orden con el Eterno para que mi nombre esté escrito en este libro y nosotros podamos ser protegidos por el mismo Yeshua de caer en la seducción de la bestia, en la seducción de ese tiempo final. Apocalipsis 20:12 nos dice, por ejemplo, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Fíjense, aquí no está hablando de la segunda resurrección. Recuerden, solo el remanente que permanezca fiel a Yeshua y guardando los mandamientos resucitará en la primera resurrección cuando Yeshua regrese. Pero miren que para la segunda resurrección, muchos creyentes se van a perder el milenio por falta precisamente de obediencia. Pero miren lo que va a pasar en la segunda resurrección. Dice que todos los muertos, grandes y pequeños, estaban de pie ante el Eterno. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Fíjese, aún en la segunda resurrección, todas nuestras obras, las buenas y las malas, todo está registrado en el libro de la vida. No, el Eterno tiene el control absoluto de nuestras vidas. Entonces, fíjense, son juzgados. ¿Y qué nos dice el verso 14? Dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto nos corrobora a nosotros que nosotros estamos en un proceso de decidir si estamos con el Eterno o estamos contra Él, pero que definitivamente si nosotros estamos con Él, tenemos que caminar en obediencia, que tenemos que ir detrás de los pasos de Yeshua, porque Yeshua es nuestro, es el camino, la verdad y la vida, y por Él llegamos al Padre. Él es nuestro modelo de obediencia. Leamos también Apocalipsis 21:24. Avanzamos también con el tema del libro de la vida. Nos dice, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Nos está hablando de ¿qué? De la nueva Jerusalén. Ya está hablando la palabra ya de ese tiempo que anhelamos nosotros entrar por una de esas 12 puertas a la ciudad celestial. Y dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ellas. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Fíjense esto, si nosotros no estamos inscritos en ese libro, entonces tampoco entraremos en la nueva Jerusalén. Es que en realidad es permanente. Venimos desde Moisés y vamos en la nueva Jerusalén, siempre con el tema del libro de la vida. En el verso 18 termina diciendo la palabra en Apocalipsis 22. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, el Eterno traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará su parte del libro de la vida. Fíjense, nosotros no podemos añadirle a lo ordenado por el Padre. De ninguna manera podemos hacer eso. Nosotros no podíamos cambiar el día de reposo, nosotros no podíamos cambiar las fiestas, nosotros no tenemos autoridad para eso. Nosotros queremos estar en la presencia del Eterno allí en la ciudad celestial.
Tenemos que venir. Por eso dice, el que da testimonio de esas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Ven Señor Yeshua. Esto es importante entonces entenderlo, pero nos falta una promesa que también es hermosa, que dice, ya las vestiduras blancas las entendimos, el libro de la vida ya lo entendimos, dice que él confesará, que Yeshua confesará nuestro nombre delante del Padre y delante de los ángeles. ¿Cuándo nos dijo Yeshua esto? En Mateo 10:32. Yeshua dijo, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Fíjese, y nos dice en Lucas 12:8, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Esto es importante. Cuando nosotros damos fe de Yeshua y tenemos el nombre de Yeshua, no solamente en nuestra mente, en el corazón, sino en nuestra boca, como que somos los seguidores de Yeshua, sin miedo, Él nos confesará delante del Padre. Pero a quien niegue a Yeshua, lo negará delante del Padre. Ahora, esto lo entendemos más fácil porque Él intercede por nosotros delante del Padre. Recuerden que Yeshua está Él a la diestra del trono de Dios, intercediendo por nosotros noche y día. Ahora, pero ¿por qué delante de los ángeles? ¿Por qué dice que también que nos confesará o nos negará? Porque no podemos olvidar que son los ángeles los que van a ser enviados a recoger el remanente que va a reinar con Yeshua en el milenio. Los ángeles vendrán y los ángeles recogerán del mundo entero a todos los que tengamos las dos condiciones. Hemos creído en Yeshua y hemos guardado los mandamientos. De manera que el mensaje es absolutamente claro, pero también desafiante en este día para que nosotros sin temor revisemos nuestra propia vida. Bien, Liliana, gracias. Seguiremos estudiando los siguientes mensajes a las iglesias. Sí, yo los espero, y a los que no hayan visto los anteriores, súmense, examínenlos y esperamos la próxima semana traerles otro mensaje así fresco de parte del Eterno que toque sus corazones. Bien, shalom, shalom. Shalom para todos y muchas bendiciones. Debemos recordar y prestar atención en que cada mensaje a las iglesias también nos deja un mensaje a cada uno de nosotros los creyentes en Yeshua, y ese es un tiempo de reflexión para nuestras vidas.